Santander te cuenta, un podcast con preguntas e ideas relevantes para entender el mundo de hoy. Los problemas, tanto de salud mental como situaciones delicadas en los niños, niñas y adolescentes, están tan arraigados que, inevitablemente, la sociedad lucha por frenar su avance a diario. Y son instituciones como la Fundación ANAR las que ayudan en esta tarea y promueven los derechos de los más jóvenes, tanto en España como en Latinoamérica. La Fundación ANAR es una ONG volcada en la promoción y defensa de los derechos de los niños, niñas y adolescentes en situaciones de riesgo, como el desamparo o la violencia. Hoy, en un nuevo capítulo de Santander te cuenta, hablaremos del arduo trabajo diario de esta fundación y de cómo estamos trabajando en conjunto para mejorarlo. Diana Díaz, buenos días, ¿cómo estás? Pues muy bien, encantada de estar aquí con vosotros, porque yo creo que vamos a tratar un tema, ¿no?, que es muy importante que la población conozca, ¿verdad? Efectivamente, vamos a hablar contigo. Te agradecemos mucho que hayas venido a Santander te cuenta. Eres la directora de la línea de atención de Fundación ANAR. Sí. Y vamos a hablar, como decía, de un tema que es muy importante visibilizar. Toca a los niños, a los jóvenes, a nuestros niños, a nuestros jóvenes, a los que principalmente están en riesgo de sufrir, determinadas situaciones que nos preocupan y que nos deben ocupar. Y por eso queremos abordar contigo una conversación difícil, pero me parece que útil, y con la que queremos que la gente que nos pueda estar viendo o escuchando aprenda y sepa qué es lo que podemos hacer como sociedad frente a los casos que nos vas a contar. Así que, Diana, como te digo, encantada de que estés con nosotros, y lo primero que nos gustaría que supiera la gente, la que no conoce a tu fundación, es que nos explicases precisamente qué es Fundación ANAR y cuál es vuestra misión. Bueno, pues la Fundación ANAR es una organización sin ánimo de lucro que lleva una trayectoria de 54 años promoviendo y defendiendo los derechos de los niños, niñas y adolescentes, tanto en España como en Latinoamérica, porque también hemos saltado el charco ya hace muchos años y tenemos presencia ahí. En lo que se refiere a España, llevamos a cabo distintos proyectos, pues en hogares de acogida. Por ahí empezó la Fundación ANAR. Con esos hogares, nuestra presidenta, muy pionera, recogió a unos niños que se encontraban en situación de calle, de abandono, institucionalizó por ahí su situación, y a partir de ahí quiso seguir ayudando. Esa es la misión de la Fundación ANAR, ayudar a todos los niños, niñas y adolescentes en nuestro país también que se encuentran en cualquier situación de riesgo, que tengan un problema, y pues acudió, ¿no?, a una conferencia internacional para ver qué se podía hacer, y se encontró con la realidad de las líneas de ayuda hace 30 años, pues donde solo existían 2 líneas de ayuda, en Inglaterra y en Italia. Y se trajo lo mejor de ambos mundos, empezó un proyecto muy pionero en España, las líneas de ayuda de la Fundación ANAR. Empezó con ese teléfono de ayuda a niños y adolescentes, el 920-2010, que es gratuito, anónimo, confidencial, para cualquier problemática en infancia, 24 horas para toda España, y que, pues por ahí estamos ayudando a miles de niños diariamente, pues a una media entre 700 y 1000 peticiones de ayuda, ¿no? Y hemos ampliado con un montón de líneas de ayuda, no solo para niños, sino para adultos, no solo por teléfono, sino también por chat, por email, por cualquier canal. La verdad es que es una cifra que no es nada desdeñable. O sea, entre 700 y 1000 llamadas y ayuda al día es brutal. Vosotros mejor que nadie conocéis los riesgos a los que están expuestos y por los que están pasando estos niños. Y cuando hablamos de riesgos, hablamos situaciones de maltrato, situaciones de abuso, situaciones de acoso escolar, de bullying, hablamos situaciones de violencia sexual, de abuso sexual. O sea, hay un montón de situaciones distintas a las que os enfrentáis cada día. De hecho, si no tengo malentendido, sois más de 100 profesionales, entre psicólogos, trabajadores sociales, abogados y un montón de personas más, las que todos los días os sentáis frente a ese teléfono, a esa línea de atención 920-2010, que es la de los niños, como tú bien decías, anónima, gratuita, pues para escucharles, para ayudarles, para que se sientan acompañados y para que tengan alguien con quien hablar, ¿no? A mí me gustaría, Diana, que tú nos contases cuáles son los principales problemas que os estáis encontrando y a los que os estáis enfrentando en esas llamadas de SOS de los niños y de los adolescentes. Sí.
Bueno, pues efectivamente, como bien dices, hacemos una media, tan solo el año 2023, 256.000 peticiones de ayuda. ¿Solo en 2023? Solo 2023. Madre ya mía. llevamos, desde los 30 años de las líneas de ayuda, más de 6 millones de peticiones atendidas. Por supuesto, tenemos que tener al frente al mejor equipo, con una formación de más de 400 horas teórico-prácticas. Son todos psicólogos, apoyados por abogados, trabajadores sociales. Y bueno, pues diariamente, ¿qué es lo que nos encontramos? Todas las problemáticas de infancia. Pero en los últimos años, el problema que ha despuntado por encima de los demás, de las peticiones de ayuda de los propios menores de edad, han sido las situaciones relacionadas con problemas de salud mental, sobre todo a raíz de la pandemia. Entonces, estamos hablando de que el 43% de sus consultas hacen referencia a todos estos problemas, y en el top están la conducta suicida, la ideación y el intento de suicidio. El 20% de las consultas de menores de edad hacen referencia a este tema, que tenemos que saber abordar muy bien el equipo de profesionales que están detrás, porque efectivamente tenemos que salvar la vida, tenemos que llegar a una situación de alto riesgo, o incluso tenemos que llegar a ese planteamiento de una ideación suicida, y sabemos que detrás están los problemas, es decir, esa es la punta del iceberg de todo lo que hay detrás. Pero no solo atendemos conducta suicida, atendemos otros problemas de salud mental. Hay mucha soledad, ansiedad, miedo, aislamiento, trastornos de la conducta alimentaria. Niños y jóvenes. Sí. O sea, es que me hablas de problemas que parece mentira que estemos achacando a niños y jóvenes. Sí, efectivamente, todas sus preocupaciones. Y el segundo gran bloque, sobre todo ahí los adultos nos llaman mucho, preocupados por menores de edad y también los propios menores, por violencia ejercida diariamente, que la violencia es invisible. No sabemos qué sucede muchas veces dentro de las casas. Hablamos de maltrato físico, hablamos de maltrato psicológico, de agresiones sexuales, que sobre todo se suceden en los entornos familiares o de las personas cercanas a la familia. Pero también estamos hablando de una violencia de género de la propia adolescente, o en el entorno de su convivencia, o estamos hablando de toda la violencia que entra masivamente a través de ese nuevo escenario que son las tecnologías. Los niños y los jóvenes, está claro, los de ahora, los de antes, siempre están sometidos pues son mucho más sensibles, ¿no? Al entorno que les rodea, tanto familiar como escolar, como el de los amigos, en fin, son muy sensibles. ¿Cómo se atreve, cómo da ese paso un niño, niña, un joven, un adolescente para coger el teléfono y llamaros? ¿En qué situación se encuentra ese adolescente para poder pediros, para atreverse a pediros ayuda en ese momento? Primero, lo más importante es que nos tiene que conocer. ¿Y qué hacéis vosotros, por supuesto? Las líneas de ayuda de la Fundación ANAR. Por eso siempre aprovechamos, porque tendría que estar, ¿no?, el póster en todos los centros escolares, porque así además lo marca la LOPIV, la nueva ley frente a la violencia a la infancia y a la adolescencia, que tienen que tener acceso a saber cuáles son los recursos de ayuda, ¿no? Entonces, cuando nos llama un menor de edad, efectivamente está haciendo un ejercicio de valentía. Muchas veces porque se lo ha dicho un compañero, una compañera que nos ha llamado y ha tenido éxito, ¿no?, en esa petición de ayuda, o porque efectivamente un profesional le ha recomendado que llame a las líneas de ayuda de ANAR, sabiendo que es anónimo y confidencial. También para la población infantojuvenil, digamos, es muy cómodo poder descolgar un teléfono y hacer una petición de ayuda, porque, digamos, en cualquier momento pues nos puede colgar, y ese es nuestro reto. Y porque además eso ayuda frente a una situación de miedo, ¿no? Porque ellos cuando llaman están en una situación en la que tienen miedo, miedo a represalias, o miedo a que les descubran, o miedo a... ¿no? Precisamente por eso no vemos ni el número de la persona que nos llama. Es totalmente garantizado el anonimato y la confidencialidad. Y el reto de nuestros equipos de psicólogos muy bien preparados es cuando identificamos que es una situación verdaderamente de riesgo, donde tenemos que auxiliar, donde tenemos que salvar la vida de un menor de edad, es conseguir, ¿no?, toda esa información, pero digamos que el menor de edad entienda para qué necesitamos auxiliarle y que tiene que salir en ese momento, ¿no? Entonces nosotros actuamos a 3 niveles. El primer nivel de actuación es la orientación psicológica en sí misma. El vínculo. Nosotros somos
expertos en vincular con los menores de edad, que se sientan cómodos, seguros, no juzgados, que nos puedan contar en la medida que sean capaces cualquiera de sus problemas. Si puede ser un problema de su día a día, también lo vamos a atender. Entonces, desde ahí, nosotros ya vamos a ofrecer una orientación psicológica y, si requiere, orientación jurídica y social también. El segundo nivel es cuando, el problema no se puede resolver solamente desde la propia familia o desde el propio menor de edad, y tenemos que derivar a profesionales y recursos externos dentro de su municipio. Para eso, la Fundación ANAR lleva elaborando una guía de recursos que es única en infancia, tiene más de 17.000 profesionales a donde podemos también derivar en una situación crítica. Y luego ya están los casos de máximo riesgo de emergencia, que ahora mismo tenemos una media de 17 casos en este sentido diarios, 17 casos de riesgo y emergencia donde tienen que intervenir nuestros departamentos jurídico y social inmediatamente con los organismos competentes, con las autoridades, con los equipos de emergencia, para lo cual tenemos convenios y protocolos que nos avalan para inmediatamente solicitar esa ayuda, ¿no? Y luego hacer un seguimiento. Y si esa llamada es anónima, como tú dices, e indetectable, ¿cómo podéis poner en marcha esos canales de ayuda de emergencia y poneros en contacto con las autoridades para poder ayudar a ese niño o a ese joven que lo necesita urgente? Justo, ese es el reto, ¿no? Que el menor de edad sabe que nosotros no vemos nada y la información que nosotros le vamos a dar a lo largo de la llamada y cómo abordemos esa llamada tiene que servirle para entender que si es una situación de altísimo riesgo, pues a veces ellos mismos nos dicen aquí estoy, y entonces nos lo ponen muy fácil, ¿no? Pero a veces es verdad que si están hablando, por ejemplo, de una situación de maltrato en casa o una situación de una agresión sexual, tienen mucho miedo y hay que saber abordar, ¿no?, todo el estado emocional que tiene ese menor de edad. A veces no es una llamada, a veces es más de una llamada porque tenemos que respetar sus tiempos, ¿no? Pero la emergencia sí que va a marcar una directividad por parte de nuestro equipo, ¿no?, de profesionales también. Llegados a este punto, entiendo que la sociedad, nosotros como sociedad, podemos ayudaros de alguna manera y podemos ayudar a esos niños y a esos jóvenes. Y a mí me gustaría, Diana, que tú nos orientaras, porque creo que hay mucho desconocimiento, igual que tenemos mucha información de otro tipo de violencias o de otro tipo de segmentos de población. Creo que tenemos un gran desconocimiento respecto a este segmento de la población, que son nuestros niños y nuestros adolescentes. Danos unas pautas, unos consejos a nosotros, a los adultos, para aprender a detectar o al menos sospechar cómo podemos darnos cuenta de que alguna situación de riesgo, de abuso, de acoso, de maltrato está sucediendo y qué podemos hacer, cómo podemos ayudar, porque muchas veces creo que quizá miramos hacia otro lado porque no sabemos cómo actuar, porque no me voy a meter en esto, porque quizá estoy viendo cosas que no son. ¿Qué podemos hacer, Hay Diana? mucho miedo y eso es normal. Y también tenemos que empatizar, ¿no?, porque somos humanos y entran los mecanismos de defensa, ¿no? Sobre todo cuando nos toca cerca el problema, pues a veces no nos da tanto miedo mirarlo. Pero sí que es verdad que es fundamental, porque podemos prevenir situaciones de alto riesgo, entender que cuando un niño, una niña, un adolescente presenta un cambio brusco, significativo en el comportamiento, en el estado anímico, en algo que realmente nos llama la atención, puede estarle sucediendo algo. Vale, entonces ahí sí que hay que abrir la vía de la comunicación y del diálogo serenamente como familia. Eso para los padres. Sí, eso para los padres, importante, que los estemos cambios pendientes. bruscos. El aislamiento también, otro tema que además actualmente se da mucho, paralelo con el refugio en el mundo tecnológico. Es decir, mi hijo, lo típico mi de hija, se encierra en su cuarto, cierra la puerta. Sí, porque antes el aislamiento era distinto, se cerraba y sabíamos que pasaban otras cosas. Y ahora el aislamiento va parejo también al refugio en lo tecnológico y ser un mundo totalmente desconocido para nosotros y en la habitación de al lado. Entonces eso también es una señal de riesgo. El entender, además, que lo tecnológico es muy virtuoso, pero también ofrece nuevas posibilidades. Por ejemplo, si hablamos de la conducta suicida, hay muchos foros donde nuestros hijos e hijas pueden estar accediendo a información muy nociva, muy perjudicial, donde se les habla de procedimientos, de métodos, donde se les justifica, ¿no? Muchas cuestiones porque no están atendidos por profesionales. Entonces, cuidado ahí en ese refugio. ¿Y cómo
¿Cómo podemos, cómo pueden los padres, cómo podemos, Sí. en este caso yo también soy madre, hacer ese seguimiento de nuestros adolescentes o por lo menos tratar de controlar dentro de lo que cabe? Entiendo que es fundamental la comunicación, el mantener conversaciones con ellos, Sí. no dejarlos que hagan, bueno, pues, ¿no? Lo que Sí. quieran, que pasen las horas que sean, pero por ser más claros con las personas que no sepan cómo abordar estas conversaciones, ¿qué podemos hacer? Bueno, cada caso es único y tenemos que hacer un traje a medida. Tenemos que evaluar además las características individuales, ¿no?, de nuestros hijos e hijas. Por eso cuando nos llaman a la línea evaluamos el caso en concreto, ¿no? Entonces, efectivamente, a nivel general, ¿qué es muy preventivo? Siempre la comunicación diaria. O sea, no llegar tarde en la comunicación. Muchas veces empezamos a hablar cuando son adolescentes y las primeras etapas, bueno, más o menos las hemos ido pasando. Bueno, hay que hablar de lo mejor del día y de los desafíos que ha tenido el día. Y nosotros, además, ahí también somos ejemplo. Es decir, yo como madre o padre también tengo que hablar de los desafíos y cómo los he superado. Vale, porque la familia se apoya en momentos difíciles y eso es lo que tienen que saber nuestros hijos e hijas. El sentido de pertenencia hay que cultivarlo. Tenemos que hacer cosas en común. No puede ser que, vale, nuestro hijo ya es adolescente, tiene su propia intimidad. Perfecto. Pero también tenemos que cultivar actividades en común y que todos los miembros de la familia seamos tenidos en cuenta con nuestras diferencias. El reto es aceptarnos con las diferencias. A veces es verdad que, bueno, compaginamos mejor unos con otros, ¿no? Pero no debemos de perder el entender que todo el mundo tiene cabida en casa. Por supuesto, la escucha emocional. Muchas veces caemos en el error de pensar que los problemas de los menores de edad son los mismos que tenemos los adultos y no tienen nada que ver. O que se pasan solos, porque como están en la adolescencia, ¿no? Pues ya se le Efectivamente, pasará, es un ¿no? momento transitorio en la adolescencia. Y ahí también se nos puede escapar incluso algo muy crucial que están viviendo y que no sabemos. Puede ser relacionado con temas escolares, con un acoso, con una vivencia que supone una situación de mucha angustia. Por ejemplo, en la conducta suicida, lo que está claro es que la persona intenta escapar de un sufrimiento porque es una situación de crisis intensa y los adolescentes también viven crisis intensas. Entonces evalúan que no tienen recursos para hacer frente a esa situación y por eso surge la ideación. ¿Por qué? Porque es un mecanismo de huida, de evitación, al igual que puede ser el pensar que me quiero fugar de casa cuando hay un problema, ¿no? Entonces hay que saber qué hay detrás. ¿Qué motiva que esa persona lleve a pensar en todo esto? Y por eso tenemos que tener esos espacios de escucha, de encuentro familiar, qué es lo que está pasando, o incluso no salir a enfrentar. Mira, te he visto, no sé, que estás un poco más triste, te lo noto en la cara. Cuéntame que nos conocemos. Ese a lo mejor no es el momento más adecuado y a lo mejor mi hijo ahí me rehúsa. Bueno, pero que se sientan cómodos y confiados. Estamos esperando esa comunicación y a lo mejor nos buscan cuando no es el mejor momento para nosotros. Abramos la vía de la comunicación, sumamente importante. Desde luego, Diana, consejos muy interesantes para los padres. La comunicación, la conversación con ellos, el ser ejemplo, el hablarles nosotros de nuestro propio día, de lo que nos gusta, de lo que no, si estoy triste, si no. Legitimar la emociones. Conducta, ¿no? Pero ahora vamos a los profesores, porque creo que son una parte fundamental los profesores en los colegios para poder sospechar, detectar o identificar a tiempo, sobre todo, una conducta extraña, una conducta suicida, un acoso. Me gustaría que le dieras unos consejos a esos profesores qué pueden hacer, cómo pueden estar más atentos o identificar casos que al menos sean sospechosos y que tengan que hacer algo más, avisar a alguien, hablar con la familia, lo que haya que hacer, los protocolos. Además, efectivamente, dentro de los protocolos, los centros escolares, los centros de salud, los pediatras, digamos, tienen una responsabilidad mayúscula. Los pediatras, se me había olvidado. Es un observatorio privilegiado, que diariamente acuden, ¿no?, los menores de edad a estos servicios. Igual que las actividades extraescolares, digamos, hay sitios que son claves. Entonces, desde ahí, igualmente, ¿qué es una señal de riesgo? Bueno, pues si yo realmente conozco a mis alumnos, entender que a veces hay cambios de comportamiento y de estado de ánimo. Y muy importante, el niño que es agresivo en el centro escolar, que tiene un comportamiento disruptivo, que muchas veces decimos, pero qué molesto, el niño en clase y siempre está castigado, de hecho, porque presenta conductas de violencia.
por ejemplo, ¿no? Y muchas veces ese es un toque emocional. Los niños y niñas, a veces cuando tienen depresión y no están sabiendo manejar, obviamente, sus estados emocionales, lo presentan en forma de frustración hacia el exterior, y muchas veces es esa agresividad externalizada, ¿vale? Pueden tener conductas internalizadas y externalizadas, y tenemos que saber descifrar. Muchas veces ese niño violento está viviendo violencia en casa y no lo sabemos mirar, sino que pensamos que es un niño que molesta, ¿no? Que puede ser un niño violento, un niño que llame la atención de forma reiterada con otros comportamientos. Claro, o sea, pautas... o un rendimiento escolar que a lo mejor ha sido óptimo hasta este momento del curso y de repente disminuye exponencialmente. ¿Qué está pasando? ¿Qué le está pasando a esta persona? Por supuesto, los casos, si nos vamos a las agresiones sexuales, ¿vale? Que creo que es un tema que os preocupa mucho en estos momentos, ¿no? Bueno, tenemos estudios longitudinales de todos esos temas: violencia hacia la mujer, agresión sexual. El último estudio, 4.500 casos en los últimos 5 años, ¿no? Es decir, es una llamada diaria. Y ahí sí el centro escolar a veces percibe, ¿no?, que la menor de edad muchas veces está más agraviada la mujer que el niño, pero ambos pueden ser objeto. Hay una melancolía clarísima, hay estados de vergüenza, de culpa, eso cuando son capaces ya un poquito más de poder comunicar, ¿no? Pero el secreto es absoluto cuando hay una agresión sexual, sobre todo porque el agresor no quiere que trascienda. Claro. En todas las formas de violencia, que es una situación de dominio-sumisión, la táctica es que la violencia no trascienda al exterior. Es muy silente, es muy difícil de saber que un menor de edad está sufriendo esto, ¿no? Por tanto, qué importante la formación a los profesionales, ¿no? A los profesores, a los médicos, a los pediatras. Insistimos mucho, esas son las claves, estar muy bien preparado para poder saber identificar. Yo creo que estos consejos son fundamentales, son básicos para toda la población en general, para los padres, por supuesto, para los profesores y todas aquellas personas que están en contacto diario con nuestros hijos, con nuestros pequeños, nuestros adolescentes. Pero sabemos que también tenéis un apoyo muy importante por parte de las empresas, ¿no? De algunas empresas y de gente que trata de apoyaros de alguna manera. En el caso, por ejemplo, de Banco Santander, sabemos que tenéis una relación estrecha, que habéis colaborado, que han colaborado con vosotros en algunas ocasiones. ¿Nos podías contar cuánto de importantes son las empresas también, el apoyo a las empresas para vosotros, y en qué sentido son estas colaboraciones? Bueno, son sumamente importantes, ¿no? Todas las ayudas privadas. Efectivamente, el Banco Santander ha sido muy generoso con Fundación ANAR, y bueno, pues, ¿no?, una pequeña parte, ¿no?, también de los empleados que han querido donar, bueno, pues qué bien recibido, y sobre todo en tiempos de pandemia, cuando los menores de edad solo los podíamos ayudar a través de la línea del chat, porque que nos llamaran les ponía en situación de riesgo porque estaban viviendo en convivencia con el agresor. Tuvimos que habilitar de manera urgente el chat ANAR, y para eso también nos ayudó el banco. Hasta ese momento no existía, ¿no? Hasta ese momento era un proyecto piloto y todavía no estaba potenciado, pero tuvimos que, bueno, pues evidentemente inventar todos los recursos para poder llegar a ellos 24 horas además, en momento de aislamiento, y hemos podido salvarles de situaciones de agresión sexual, porque ahí sí los organismos competentes estaban funcionando, y nosotros fuimos también un servicio absolutamente de emergencia que el propio gobierno también destinó, bueno, pues esa importancia a la Fundación ANAR, ¿no?, para que pudiéramos estar en la primera línea y cualquier menor de edad que tuviera un problema pudiera ser ayudado. Y fue a través del chat, y el Banco Santander nos ayudó mucho también. Diana, nos ha encantado, tenemos que ir terminando, nos ha encantado hablar contigo, nos ha encantado que hayas sacado un huequito para estar en Santander Te Cuenta. Me encantó a mí también estar con vosotros. Nos parece un tema fundamental, un tema al que vamos a tratar de darle visibilidad, toda la que podamos, siempre que podamos, y te invitamos, por supuesto, a una próxima vez. No quiero terminar sin que nos cuentes rápidamente y nos repitas cuáles son esos teléfonos de atención de la Fundación ANAR, tanto para niños como para adultos, que también atendéis a adultos que puedan ver una situación de emergencia, y que nos digas, aparte de observar, de conversar, de comunicarnos, de estar pendientes de nuestros chicos y de nuestras chicas, cómo podemos, o si existen otras formas de colaborar con la Fundación ANAR. Bueno, pues efectivamente los teléfonos están ahí. Para los menores de edad es el 920 2010.
24 horas todos los días del año, un equipo de psicólogos, anónimo, confidencial, gratis. Y entonces pueden contarnos cualquier problema. Para los adultos del entorno y la familia, el 650 51 52. El mismo equipo de profesionales al otro lado. También el chat ANAR o el email ANAR, como prefieran, como se sientan más cómodos. ¿Y cómo se puede colaborar? Bueno, pues muy fácil, entrando a través de nuestra página web www.anar.org, y sobre todo entender que a cualquiera nos puede pasar. Cualquier persona que nos esté escuchando seguro conoce alguna situación o ha conocido un menor de edad que estuviera en una situación difícil o una familia que necesitara ayuda. Y eso es lo bueno que tiene la Fundación ANAR, que no solo, bueno, pues da talleres o da una formación, sino que también deja siempre el recurso de las líneas de ayuda, y eso también para, bueno, pues todas las personas, ¿no?, que les podamos servir, ahí vamos a seguir intentando entre todos, ¿no?, hacer un mundo mejor. Pues en eso queremos colaborar nosotros también, Diana. Gracias por lo que hacéis, enhorabuena por vuestro trabajo, es admirable, y por supuesto esperamos poder volver a tenerte por aquí en un próximo Santander Te Cuenta. Muchísimas gracias a vosotros. Chao. Placer. Si quieres descubrir más conversaciones interesantes, no dejes de visitar nuestro canal de Santander Te Cuenta en YouTube, Spotify, iVoox, Podimo y Apple Podcast.